Seco y mojado. ¿Por qué cuando se habla de una persona inteligente se dice que tiene sal en la mollera? Parece que exista una directa relación entre la lucidez de la función mental y la aridez del terreno de lo que se ocupa. La lucidez, de hecho, está estrechamente conectada con la capacidad de separar y distinguir. Y es evidente que la definición de los contornos de una imagen es mucho más nítida cuando esta última no está aguada. Si pensamos en una acuarela, cuanto más denso es el color, más definida, nítida es la imagen. Cuanto más aguado está, más sugestivo y vago es. El cuerpo humano, para funcionar, tiene necesidad de una enorme cantidad de agua. En particular, cuanto más húmeda y escurridiza es la fascia conectiva, tejido que, como veremos mejor más adelante, distingue y liga todas las estructuras anatómicas entre sí, menor resulta la distinción interna entre huesos, músculos, órganos, piel, etc. En contraste, cuanto más seca está la fascia conectiva, mayor es la separación entre las estructuras internas. Así, en el cuerpo, como en la acuarela, lo seco tiene una función separadora y lo húmedo de unión. Análogamente, también en las relaciones, cuanto mayor es la necesidad de distinción y de separación, los modos de las personas involucradas se vuelven más secos. Mientras cuando dos personas buscan una fusión, una intimidad suficiente para anular las barreras, sus modos y sus cuerpos se vuelven más fluidos, se humedecen, también literalmente. El hecho de mojarse se hace evidente en la comunicación sexual, en la que los humores, saliva, secreciones vaginales, semen, sudor, hacen de puente entre los dos cuerpos, y estar seco es interpretado precisamente como un signo claro de la ausencia de deseo. En la metáfora de la sal encontramos pues una representación material de la mente contrapuesta al inconsciente que en numerosos ensayos viene asociado al agua. Cuando se quiere acentuar o desarrollar el control de la mente sobre el inconsciente o sobre el cuerpo, una de las estratagemas más comunes para el organismo es secarse, volverse árido. Cuando uno se mueve en la dirección opuesta y desea de algún modo soltar la mente, dejar que se diluya hacia el interior del cuerpo, el organismo aumenta su porcentaje de humedad y mueve el cursor hacia una situación más florida. En casos extremos, por ejemplo, en ciertas molestias endocrinas, se puede registrar este proceso al observar cómo, en presencia de una hiperactividad de la tiroides, el control mental aumenta mientras el cuerpo se seca. Las funciones cerebrales se vuelven muy lúcidas y los ojos muy intensos y se proyectan hacia el exterior. O a la inversa, como en el hipotiroidismo, la mente se vuelve menos lúcida, el cuerpo se moja y la persona muestra una disminución de interés por el mundo exterior, subrayada por la languidez de los ojos. También, sin entrar en casos tan específicos, ocurre lo mismo cuando un individuo, en un periodo particular de estrés o en un momento de dificultades emotivas, pone en juego sus recursos mentales, dejando temporalmente de lado los físicos. En varios tejidos se verifica un progresivo agotamiento, evidenciado por la piel seca, por el aspecto estirado del rostro y por movimientos poco fluidos. Como ha sido demostrado por estudios recientes, la fascia conectiva, de cuyo estado dependen en gran parte las características del movimiento, es mojada a través de la vaina de los nervios por el líquido cerebroespinal, algo que explicaría por qué la organización de este tejido está estrechamente conectada a las condiciones del sistema nervioso. La fascia envuelve y tiene organizadas juntas, pero diferenciadas, las distintas estructuras corporales
y les permite deslizarse una sobre otra, ofreciéndoles una mayor amplitud, fluidez y gracia a los movimientos cuanto más irrigada está, y volviéndolos más secos y estructurados cuanto más seca se encuentra. Para representar figurativamente los dos extremos, basta pensar en las diferencias entre el movimiento de una medusa y el de un robot. En una situación de estrés, lo que normalmente se verifica es una reducción del funcionamiento de las estructuras más internas del sistema, como las vísceras, los órganos internos, la circulación del líquido cerebroespinal, los músculos internos, a favor de un desplazamiento de la energía y de la atención hacia las estructuras nerviosas más externas del cerebro, como las corticales. La corteza cerebral está, de hecho, asociada al pensamiento racional. Por el contrario, es evidente que cuando una mujer queda embarazada, una experiencia que predispone la atención hacia el interior y, en el plano psicológico, hacia el contacto con el propio inconsciente, con el instinto y la naturaleza más profunda, inmediatamente adquiere fluidez y lozanía. O sin necesidad de ir tan lejos, es fácil notar que si a un periodo de estrés le sigue uno de recuperación y de descanso, los líquidos perdidos se recuperan, lo que se refleja en un rostro más hidratado y en movimientos más suaves, también en perjuicio de cierta lucidez mental. Observemos ahora detalladamente qué ocurre cuando el cursor del organismo se mueve entre lo seco y lo mojado. Consideremos el caso de una persona que, mientras vive un periodo de estrés, se somete a una práctica relajante. Por ejemplo, a un masaje en los puntos reflexivos de los pies o a una sesión de meditación. Durante el tiempo que ha tirado del carro, las toxinas producidas por el metabolismo de músculos y órganos se han depositado sobre su fascia conectiva. De hecho, la fascia también tiene una función de poste restante, donde muchos productos de desecho del organismo son depositados en espera de ser extraídos de la sangre y digeridos por los órganos con destino a la desintoxicación, sobre todo riñones e hígado y, en segundo lugar, la piel. Apenas se tiene la posibilidad. Cuando el organismo está cansado y con estrés, un poco porque el estrés interrumpe el proceso de eliminación, después de todo en casa se hace la limpieza cuando no hay otras emergencias, y un poco porque el desgaste excesivo provoca una hiperproducción de sustancias de desecho, la fascia conectiva, no menos que los órganos destinados a la eliminación, se sobrecarga de toxinas. En el momento en que el estrés cesa, los órganos vuelven a funcionar y se liberan de los venenos acumulados. La sangre limpia la fascia, llevando las toxinas hacia los órganos y, sobre todo, retoma el riego. Frecuentemente, durante este proceso de desintoxicación y reintegración, el individuo percibe cansancio físico y, en el plano psicológico, sensaciones de desgano, dificultad de concentración, pasividad, que podrían ser atribuidos erróneamente al efecto del tratamiento al que está sometido, en vez de a la reacción fisiológica ante la situación anterior. Cuando el proceso de restablecimiento ha sido postergado por mucho tiempo y por lo tanto se vuelve urgente, a veces se manifiesta de un modo agudo, veloz e intenso bajo la forma de una enfermedad. En este caso, el equilibrio se restablece generando una enfermedad que obligue al organismo a un estado forzoso de recuperación. Cuando se deja de tirar del carro, la inactividad externa le permite al organismo dejar de evadir sus deudas metabólicas y regenerarse. En cambio, cuando ante un malestar se toma una aspirina para volver a zambullirse en la actividad, ignorando las señales del cuerpo, lo que se está haciendo es postergar el momento de encargar la tarea del hogar. Entre sus modalidades de funcionamiento, la aspirina tiene la de secar el cuerpo.
Su principio activo, de hecho, es el ácido acetilsalicílico, extraído de la corteza del sauce. El sauce es un árbol que prospera en ambientes húmedos y justamente tiene necesidad de un principio activo capaz de determinar una sequedad interna que le permita no pudrirse. Más o menos en el mismo proceso se basa el recurso de disolver una pastilla de aspirina en el agua del florero para que las flores duren más tiempo. En el organismo humano, la reducción del dolor que ocurre gracias al proceso de desecamiento de los tejidos producido por el ácido acetilsalicílico, si se prolonga, puede traducirse en una suerte de momificación progresiva. A la inversa, después de una sesión de trabajo corporal o de psicoterapia, después de una terapia que prevea la reintegración de vitaminas y minerales perdidos o a continuación de otras experiencias de recuperación, puede emerger en el individuo un estado de profunda postración. No es algo nuevo, sino solo la fatiga que no nos hemos permitido vivir en su momento. No querer pagar nunca el precio del cansancio responde a una ideología ingenua, porque si no se paga cuando es necesario limitando la actividad, probablemente se pagará más adelante de otra forma, como por ejemplo a través de la progresiva intoxicación y la degeneración del organismo. Un maratonista sabe que a partir del 30º kilómetro en adelante, para producir la energía necesaria para completar la carrera, comienza a digerir sus propios músculos. Sin embargo, también sabe que la satisfacción, la ambición y la motivación que obtendrá al terminar ese trabajo lo compensarán ampliamente del daño físico con el que se enfrenta. El problema no existe, por lo tanto, si, frente a expectativas y necesidades claras, se decide una dilación de la regeneración o un desgaste del organismo. A la inversa, en algunas culturas, en las que la capacidad de liberarse al máximo de las necesidades del cuerpo se presenta como muy gratificante y es considerada como un signo de virilidad, de fuerza y de carácter, también se corre el riesgo de que el precio sea alto. En ciertos momentos de la vida, y en particular durante la fase del desarrollo del yo, lograr volver a impulsarse ante el surgimiento del cansancio, reaccionando, dándose una sacudida o dándose una ducha fría para tonificar los músculos, puede representar una actitud funcional para desarrollar la capacidad de la mente de controlar y eventualmente postergar las necesidades del cuerpo para construir una personalidad fuerte, una voluntad y la capacidad de resistir a las duras condiciones de la vida. Una vez que se adquirió esta capacidad de control, sin embargo, el ejercicio incontrolado de esta facultad corre el riesgo de convertirse en un fin en sí mismo, hasta ser una inútil y dispendiosa forma de vejación del cuerpo, que de este modo envejece y se arruina sin ninguna utilidad.